Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Que el Señor les bendiga más. Damos gracias al Señor, ¿verdad?, por este hermoso privilegio que el Señor nos concede de estar en su casa de oración, que yo creo que la iglesia está en victoria. ¿Cuántos creen que la iglesia está en victoria? La iglesia está en victoria, mis queridos hermanos, y una gran victoria que el Señor nos ha dado en este día. Y qué lindo, mis queridos hermanos, que ha habido de todo el día de ahora, mis queridos hermanos. Y también, mis queridos hermanos, la victoria no ha terminado porque el Señor sigue dando victoria a su pueblo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Sean bienvenidos todos a la casa del Señor. Sean bienvenidos a la casa los amigos, los hermanos que nos visitan. Y a todos mis queridos hermanos, le damos la bienvenida a nuestra hermana Adela también, ¿verdad? Porque está aquí con nosotros. Le damos gracias al Señor porque su vida ha regresado con bien. Y le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo porque nuestro hermano Pedro está aquí con nosotros también. Yo no sé si usted se alegra, hermano, pero yo creo que la iglesia se tiene que alegrar. Aleluya, bendito y alabado sea el nombre del Señor. Le damos la bienvenida a todos mis queridos hermanos. Y estamos contentos pues porque la victoria ha sido grande que el Señor nos ha dado. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Vamos a leer un pasaje de las Escrituras, mis queridos hermanos, para poder meditar un momento en la palabra, ya que desde la mañana, mis queridos hermanos, la victoria ha sido grande porque hemos desayunado, hemos almorzado y vamos a tener cena también. Así es que la victoria es grande. Así es que, mis queridos hermanos, vamos a ir rápidamente al libro de los Romanos. En su capítulo 6, versículo 1, vamos a leer hasta el versículo 6. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Romanos capítulo 6, versículo 1. Estaremos leyendo desde el versículo 1 al versículo 6. ¿Todos lo tenemos? Amén. Habiendo encontrado la palabra, mis queridos hermanos, le damos lectura tal como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y a su letra dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también los seremos en la de su resurrección. Versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Hasta ahí lo vamos a dejar, mis queridos hermanos. Pueden tomar asiento, vamos a meditar un momento para que la victoria siga. Aleluya. Mis queridos hermanos, hemos leído un pasaje de las Escrituras muy conocido por todos, mis queridos hermanos, y es que es un versículo, mis queridos hermanos, un pasaje de las Escrituras que va con mucho al evento que hemos tenido, mis queridos hermanos. Esta carta que manda Pablo a los romanos, mis queridos hermanos, la mandaba a los romanos porque estaba ocurriendo algo, mis queridos hermanos, en la iglesia de Roma, que tanto judíos como gentiles, mis queridos hermanos, se habían arrepentido y habían llegado al evangelio. Pero, mis queridos hermanos, Pablo aborda un tema que corre sobre toda su carta. Y el tema que Pablo aborda, mis queridos hermanos, ¿cómo podemos ser salvos? Pero a través de las Escrituras podemos ver cómo Pablo va enseñando paso por paso. Y es que, mis queridos hermanos, en la iglesia de Roma, los judíos que habían aceptado a Cristo querían enseñarle también a los gentiles cómo tenían que vivir bajo la ley. Entonces, mis queridos hermanos, Pablo se toma
la iniciativa en mandar esta carta, mis queridos hermanos, para explicarles a aquel pueblo de Roma cómo es que tenían que seguir a Cristo. Mis queridos hermanos, porque aquellos judíos les predicaban y les enseñaban y los exhortaban a aquel pueblo. Y por eso es que en el capítulo 2 Pablo enseña y dice: tú predicador que enseñas, predícate a ti mismo. Tú que enseñas, enséñate a ti mismo. Tú que exhortas, exhórtate a ti mismo. Es por eso que Pablo le decía de esta manera a estos hombres. ¿Por qué? Porque ellos decían: nosotros somos luz en las tinieblas. Y si usted cree que es luz, pues sea luz para usted mismo también. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Entonces cuando los gentiles decían: no, pero es que estamos en la gracia, que esto y lo otro, entonces los judíos decían: bueno, o sea que si estamos en la gracia, podemos pecar. Podemos pecar ahora, en la tarde, en la noche, en la mañana, y o sea que el Señor los perdona. Es cuando Pablo escribe este pedazo acá en el versículo 6 y dice: ¿qué pues entonces diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, mis queridos hermanos, ¿cómo es esto? ¿Que usted va a hacer un mal para que le venga un bien? Pablo dice: en ninguna manera. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque si hemos muerto para Cristo, si hemos muerto para el pecado, hemos muerto para las cosas de este mundo. Mis queridos hermanos, y por eso es que le damos honra y gloria a Dios, porque los hermanos tomaron esa iniciativa de pasar las aguas en esta mañana. Y es una gran victoria para la iglesia, mis queridos hermanos, porque el enemigo no está contento. El enemigo le va a tirar, a matar. Pero mis queridos hermanos, la iglesia está en victoria. Y si usted se aferra a Cristo, usted estará en victoria. Porque la victoria usted no la puede obtener por usted mismo, sino por Cristo, aquel que dio la vida por nosotros. Mis queridos hermanos, y vea qué gran privilegio que tiene la iglesia Ríos de Agua Viva. Mis queridos hermanos, de tener esa pila que tenemos ahí. Es un gran privilegio, mis queridos hermanos. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque a la hora que venga alguien y se quiera bautizar, ¡boom!, ahí estamos. Mis queridos hermanos. Y yo meditaba en algo y decía: hermano, ¿por qué es que nosotros a veces los tardamos tanto en bautizarlo? Y no lo digo por usted, lo digo porque a mí me pasó también. Yo me bauticé hasta como los 8 meses. Pero mientras yo meditaba en esto, mis queridos hermanos, yo podía ver algo que puede hacer que los embajadores de Cristo no están presentando el paquete completo. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Le voy a dar un ejemplo. Cuando Felipe llegó donde estaba aquel eunuco, el eunuco creyó y ¡bum!, ahí fue bautizado. Felipe no le dijo: creíste, ahí regreso y te bautizo. Vemos Pedro en el libro de los Hechos, capítulo 10. Llega cuando lo manda a llamar al centurión. Y dice la palabra que Pedro no había terminado de hablar cuando el Espíritu Santo los había bautizado. Bueno, dijo Pedro, si quien pide que esta agua los bautice, si ya los bautizó el Espíritu Santo. ¡Bum!, fue bautizado. Viene Pablo en la cárcel, mis queridos hermanos, y dice la palabra de Dios que aquella familia creyó y ¡bum!, ahí fueron bautizados. Estos hombres presentaban el combo completo. Mis queridos hermanos, y este es un gran privilegio, aceptó a Cristo. Usted está casado y venga y cumple con todo. ¡Bum!, a las aguas. Ese es el combo completo, el paquete completo. Mis queridos hermanos, mis queridos, en este caminar he escuchado muchas cosas que, mis queridos hermanos, que tal vez alguno de nosotros los ha querido resonar muy allá adentro. Y es que, mis queridos hermanos, hay mucha gente que dice: no, pero es que el bautismo tiene que ser en un río, tiene que ser en el mar, tiene que ser en la laguna. Mis queridos hermanos, ¿a dónde enseña la palabra eso? ¿A dónde dice que se bautizó aquel eunuco? ¿A dónde se bautizó Pedro a aquella gente? ¿A dónde bautizó Pablo a aquella gente? Dice que cuando bautizó a aquella familia, era a la medianoche. O sea que buscaron un río para irse a bautizar a la medianoche.
Me imagino donde Pablo halló agua, ahí lo bautizó. Mis queridos hermanos, y ese es un gran privilegio que la iglesia tiene ahora en día, en tener eso. Y no solo eso, porque yo no le voy a decir, si usted dice, pues yo me quiero bautizar en un río, pues allá tenemos uno y a este lado tenemos otro. ¿Cuál es el problema? No hay problema. Ve que, mire, aquí en esta iglesia solo falta que pase un río aquí y un río aquí para que estemos completados. ¿Y cuál es el problema para bautizarlo? La agua, mis queridos hermanos, este es un símbolo que estamos haciendo de la muerte. Vean, cuando Cristo murió y resucitó, Él resucitó en un cuerpo incorruptible. Usted sale incorruptible de las aguas, sale en el cuerpo corruptible. Esto depende de que usted se determine a servirle al Señor. Que usted diga, bueno, he nacido de nuevo, voy a servirle a Cristo. Mis queridos hermanos, las aguas no le va a quitar el pecado. O si no, yo me fuera a zabullir allá. Mis queridos hermanos, las aguas no es el problema. El problema somos nosotros. Mis queridos hermanos, estamos cumpliendo con lo que la palabra dice, ir y bautizarlo, pero eso no quiere decir que las aguas le va a quitar el pecado. Quien le quita el pecado del mundo es Cristo, y Él ya murió y por su sangre fuimos limpiados para la honra y la gloria del Rey de Reyes y Señor de Señores. No son las aguas, no es el hermano, sino es Cristo, el dador de la vida. Bendito y alabado sea su nombre. Mis queridos hermanos, es un gran privilegio que la iglesia tiene ahora en día. Y ese gran privilegio, mis queridos hermanos, fíjense que muchas iglesias lo quisieran tener. Porque a mí me han dicho, wow, qué privilegio tienen ustedes en tener esa pila ahí. Imaginen el mes de diciembre o enero, alguien se quiere bautizar, y cómo lo va a ir a bautizar en el frío. No se quiere bautizar en la calor, ¿cómo va a ir en el frío? Pero es un gran privilegio, mis queridos hermanos. Y esto es lo que le quiero dar a entender, mis queridos hermanos. Que aquí no depende, mis queridos hermanos, no que usted sí se santifica más porque usted fue bautizado en el río y yo fui en la poza. Eso no tiene nada que ver, hermano. Dice el apóstol Pablo, ¿qué pues perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, mis queridos hermanos. Por eso es que Pablo explica también de esta manera. Mis queridos hermanos, cuando morimos, participamos en la muerte y resurrección de Cristo. Los caemos, morimos, los levantamos, resucitamos con Cristo. Pero Pablo a la misma vez dice en el libro de los Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Pero por qué? Porque un hombre crucificado, mire, usted lo puede pullar y cómo se baja si está bien pegado a la cruz. Ve algo que quiere tomar que no es, y cómo lo se va a bajar de la cruz. ¿Cómo? Quiere pecar, ¿cómo va a pecar? ¿Cómo va a bajarse? Por eso es que Pablo dice, juntamente con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Mis queridos hermanos, porque si estamos crucificados juntamente con Cristo, no vamos a poder caer en el pecado. Y saben, mis queridos hermanos, por eso es que le explicaba, cuando salimos del bautismo, todavía aún salimos con el cuerpo corruptible. Pero aquí viene lo bueno. El Señor los ha dado un espíritu no de cobardía, sino de dominio propio. La cual el pecado no puede gobernar en nuestra vida. Usted tiene la autoridad para decirle no al pecado. ¿Por qué? Porque el pecado no se puede gobernar en nuestra vida. Porque en otro tiempo, mis queridos hermanos, estábamos bajo el gobierno del pecado, mas ahora estamos bajo el gobierno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso es que ya no tenemos que existir al pecado, sino solamente a Cristo, aquel que dio la vida y al tercer día fue resucitado con poder y victoria. Mis queridos hermanos,
nosotros tenemos la autoridad, los ha dado el Señor para decirle no al pecado. Ya lo vamos a explicar más adelante. Pero mis queridos hermanos, cuando nosotros venimos y participamos en la muerte de nuestro Señor, y eso es algo grande y hermoso, mis queridos hermanos. ¿Por qué? Porque ahí mismo, mis queridos hermanos, estamos demostrando que somos obedientes a la palabra de Dios. Vemos, mis queridos hermanos, que esto se ha dado desde hace muchísimos años y se viene dando. ¿Pero por qué? Porque dijo el Señor, todo aquel que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Y usted ya entró, ya entramos. Ahora nos toca pelear esta batalla. ¿Y con quién? Con esta carne. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque a veces nosotros le echamos la culpa todo al enemigo, todo al diablo. Por eso es que Pablo dice que este cuerpo usted que ya no sirva para nada. Pero ¿qué pasa con un cuerpo que ya no sirve para nada? Mire, si usted, tal vez usted se ha dado cuenta, una persona que esté agonizando, ese es un cuerpo que ya no sirve para nada, ya no se levanta. Pero así tiene que estar nuestro cuerpo. Pero ¿cómo es que el cuerpo de nosotros se levanta y peca? ¿Cómo es esto entonces? Porque nosotros lo alimentamos. Un cuerpo que esté débil, le damos vitamina, le damos pupusa, le damos pollo, le damos carne asada. Ese cuerpo rapidito va a estar levantado. Y nosotros, al cuerpo que ha muerto juntamente con Cristo, ¿cómo lo alimentamos? O sea que a usted le gustaba la bebida antes y le gusta todavía andar con los amigos que toman. Estamos alimentando al viejo hombre. Antes lo gustaba el chisme, pero todavía andamos ahí visitando hogares para chismear. Entonces estamos alimentando al viejo hombre. Mis queridos hermanos, ¿cómo nosotros lo alimentamos? Los podemos dar cuenta. Mis queridos hermanos, el peor ataque que el ser humano recibe es a la esclavitud que ha tenido anteriormente. Aquel que era mujeriego, el diablo por ahí lo va a atacar. Entonces, ¿para qué va a andar hablando usted con mujeres que no es su esposa? Entonces, si usted sigue haciendo esto, usted sigue alimentando el viejo hombre. Mis queridos hermanos, pero por eso es que el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de dominio propio. De dominio propio, en la cual cuando el pecado se presente, usted va a decir no, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y ahora lo que hago, lo hago para adorar el Rey de Reyes y Señor de Señores, no a los hombres, sino al Creador de los cielos y la tierra. Alabado sea su nombre. Entonces aquí, mis queridos hermanos, los hermanos que se han bautizado, aún los hermanos que estamos en este lugar, el pastor, los predicadores, no van a andar ahí vigilándolo a ver qué es lo que anda haciendo usted. Usted ya se le ha dado un espíritu, la cual lo va a conducir a hacer lo bueno. Vea bien, cuando usted pertenecía al gobierno del pecado, usted tenía a su esposa. Y el enemigo le decía, mira, métete con esta mujer. Usted se metía sin ningún problema. Y para usted, eso es como quien dice, es un halago para usted. Pero porque estaba esclavizado al pecado. Pero ahora que pertenece al gobierno de Cristo, que ha muerto al pecado y vive para Cristo, hay algo dentro de usted, le dice, no hagas eso, hombre, eso es malo. Y eso es lo que Cristo los ha dado. Ese espíritu es el que el Señor los ha dado. Si usted hace algo y usted no siente una reprensión en su vida, preocúpese. Preocúpese porque algo feo está pasando en su vida. Y lamento decirle, no soy de estas personas que le digo a un hermano que tiene que arrepentirse, pero es la verdad. Pero que usted va a cometer pecado, un error, lo va a cometer. Pero usted va a sentir que ha cometido un pecado. No porque el predicador, no porque el pastor, no porque los otros hermanos se lo dicen, sino porque usted lo siente dentro de usted. Porque el gobierno que lo está gobernando, él lo está viendo a usted. Mis queridos hermanos,
Nosotros no podemos andar detrás de nadie, ni lo creo que alguien ande detrás de mí. Pero para el que usted le sirve, para aquel que a usted lo ha llamado, ese sí lo está viendo. O sea, mis queridos hermanos, en otro tiempo pecábamos liberadamente. Ahora ya no podemos seguir en lo mismo. No podemos, mis queridos hermanos, porque fuimos destituidos del pecado, abandonados, apartados, para ahora vivir solamente para Cristo, para Él, para el Rey de Gloria. Aquel, mis queridos hermanos, que sin nosotros valer algo, Él les dio la vida, metió la mano y nos ha dado vida y vida en abundancia. El grande y el poderoso Jehová de los ejércitos. Mis queridos hermanos, es algo hermoso cuando vemos que el Señor nos ha dado este espíritu, mis queridos hermanos. ¿Quién los conduce a caminar el camino del Señor? Van a haber falta que usted lo haga cometer, pero yo no le puedo decir, hermano, arrepiéntase de eso, porque tal vez yo no lo sé. Pero al que le sirve, el que le dice muy adentro de usted, está malo lo que hiciste, arrepiéntase. Entonces, mis queridos hermanos, por eso es que Pablo dice, ¿qué pues diremos a esto? Pregunta Pablo. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Como, mis queridos hermanos, usted en otro tiempo pecaba liberadamente, mujeriaba, tomaba, y ahora venido a los caminos del Señor, se ha bautizado, y mis queridos hermanos, ya no puede seguir lo que hacía el viejo hombre. Ahora es una nueva criatura para la honra y la gloria del grande y el poderoso nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendito sea su nombre. Aleluya. Entonces, mis queridos hermanos, ¿será que podemos seguir en lo mismo? ¿Será que podemos seguir en lo mismo? De ninguna manera. Qué lindo, mis queridos hermanos, que vea bien. Alguien que esté nacido, que haya renacido de nuevo, es bueno y es bonito. Pero qué alegría cuando alguien está recién nacido. Mis queridos hermanos, y es lo que hemos tenido ahora en día. Estos jovencitos, mis queridos hermanos, los hermanos, la pareja que se ha bautizado, es una gran victoria en el camino del Señor. Mis queridos hermanos, y por eso, mis queridos hermanos, es que la iglesia ha visto la mano de Dios moverse en medio de su pueblo. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque el que está trabajando con la vida no es el predicador, no es el hermano, es la hermana, es aquel que los ha llamado, aquel que se ha glorificado en cada vida, en cada padre, en cada madre, en cada joven, en cada niño, y por eso le damos honra y gloria. Alabado sea su nombre. Aleluya. Mis queridos hermanos, así es que usted ha entendido que hemos muerto al pecado. Pero yo quiero decirle algo en esta tarde. Y lamento decir esto, mis queridos hermanos, y no quiero que me lo vaya a tomar a mal. Porque nosotros no podemos sobar el pecado. Pero si usted le falla al Señor, no se aleje de los caminos del Señor. Venga y arrepiéntase. Porque, mis queridos hermanos, el peor error que una vida puede hacer es alejarse de los caminos del Señor. Y se lo está diciendo una persona que se alejó 18 años del camino del Señor. Y usted tal vez me puede decir, hermano, usted está sobando el pecado, usted ha sido caído también, no diga que no. Mis queridos hermanos, todos le fallamos al Señor, pero no se deje intimidar por el enemigo, que solo porque le ha fallado no crea que no hay esperanza. Mientras el hombre tenga vida, hay esperanza. Yo lo que le digo, arrepiéntase y venga delante de Dios y apártese del pecado. Pero no, mis queridos, vaya a decir no, que los hermanos van a hablar de mí, y ese es un grave error que está existiendo ahora en las iglesias. Tanto como aquel que le ha fallado al Señor, tanto como aquella iglesia de Cristo. Porque, mis queridos hermanos,
De ahí hacemos una prédica de un año en ese hermano. Mis queridos hermanos, pero siendo con solamente que usted, si usted siente en su corazón y le hace saber a un hermano, aquel hermano que tenga, mis queridos hermanos, el Espíritu de Dios, lo va a restaurar, porque eso es lo que la palabra dice. Mis queridos hermanos, mientras tengamos vida, el joven rico se alejó por mucho tiempo de los caminos del Señor. Mis queridos hermanos, pero en un momento, en un instante, él dijo: momento, ¿cómo es que yo estoy sufriendo cuando en la casa de mi padre hay comida, tengo abrigo, lo tengo todo? Dijo: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra ti y el cielo, no soy digno de ser llamado tu hijo, pero aquí estoy arrepentido para alabarte y glorificarte y exaltarte. Aleluya. Mis queridos hermanos, este hombre se fue y dejó a destruir todo lo que el Padre le había dado. Y en el tiempo que yo me había alejado de los caminos del Señor, yo meditaba en esto. Porque, mis queridos hermanos, el Señor me había bendecido muy grandemente cuando estaba en los caminos del Señor. El poco tiempo que yo estuve en los caminos del Señor, una bendición grande que vino de parte de Dios para mi vida que usted no tiene idea. Pero todo eso lo perdí, mis queridos hermanos. Pero el punto aquí, que el transcurso de ese tiempo, el Señor me dio vida para que otra oportunidad se me fuese dada. Mis queridos hermanos, tal vez muchos que me conocían, tal vez hubieran dicho: puchica, que no era aquel, que esto y lo otro. Mis queridos hermanos, pero vea, mi Cristo, aquel que ha dado la vida, Él tuvo misericordia de mi vida. ¿Por qué? Porque, hermano, yo ahora volteo a ver y digo: ¿cómo es que yo no morí en ese transcurso? Mis queridos hermanos, ¿por qué? Porque la misericordia de Dios es grande. Tal vez, mis queridos hermanos, para el ser humano ya no servimos en la clase de vida que tenemos, pero para mi Cristo vivimos y respiramos, y Él es el que los ha levantado, los ha restaurado, y aquí estamos alabándole y glorificándole. ¡Aleluya! Mis queridos hermanos, ¿cuánto han dicho: no, hombre, esta vida ya no sirve para nada? ¿Cómo se levanta esta vida de aquí ya? Pero mi Cristo ha tenido misericordia. Mis queridos hermanos, el Cristo ha tenido misericordia para con nosotros. Por eso, mis queridos hermanos, si usted le falla en este transcurso de este caminar, le falla a Dios, venga a Cristo y arrepiéntase y apártese del pecado, es lo que yo le puedo decir. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Así es que, mis queridos hermanos, versículo 3 dice, versículo 3: ¿o no sabéis los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús? Hemos sido bautizados en su muerte. Versículo 4: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo murió de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea, mis queridos hermanos, que el Señor reclama andar en una vida nueva. O sea, mis queridos hermanos, una vida nueva. Eso es lo que el Señor reclama a aquel que le ha creído, aquel que ha venido, aquel que se ha bautizado, a una vida nueva. O sea que estos jovencitos, si andaban peleando allá en la escuela, ya no tienen por qué andar peleando. Si andaban hablando malas palabras, no tienen por qué andar hablando malas palabras. Si andan allí escondiditas haciéndose unas cosas, quien los está viendo es Cristo. Ellos han participado en la muerte y resurrección de Cristo, la cual ahora están bajo el gobierno de Cristo. Allá donde el Padre no puede andar de esta manera, pero ahí está Cristo. Y Cristo todo lo sabe. Usted sabe si trata de engañar a sus padres. Mi Cristo lo sabe. Y aquellos padres que tienen comunión con el Padre se lo va a hacer saber. Porque aún hay hijos que dicen: ¿y quién te dijo esto?
Bueno, es que yo tengo un padre que todo lo ve. Y usted se va solo por lo que sintió en el corazón, pero es que Cristo se lo ha puesto. Déjame verte la mochila y padre, ¿quién te dijo que yo andaba esto en la mochila? Al que yo le sirvo. Por eso que tengan mucho cuidado estos jóvenes, porque ahora el Señor reclama una vida nueva. O sea que lo que hacíamos antes está prohibido hacerlo ahora. ¿Por qué? Porque ya no vivimos como vivía el viejo hombre, sino como una nueva criatura en Cristo Jesús. Mis queridos hermanos, esto es lo que el Señor reclama. Y para mí, mis queridos hermanos, tal vez, yo me imagino que sí, pero yo lo veo con un hermoso privilegio, hermano, tener estos jóvenes acá. Hermano, usted vea, usted si trabaja de madrugada o anda en las noches, usted va a ver cuántos jóvenes botados, perdidos, tomando en drogas, en todas cosas. Hermano, y usted tiene su hijo aquí, ¿cree que no sería de que usted le diga al Señor gracias? ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque nuestro Cristo ha sido bueno no solo con nosotros, sino con nuestra familia. Mis queridos hermanos, antes estábamos muertos en delitos y pecados, pero ahora vivimos para Cristo. Pero si vivimos, mis queridos hermanos, ¿cómo es que vamos a andar como que andamos muertos caminando? ¿Cómo es que la iglesia canta y nosotros no cantamos? ¿Cómo es que la iglesia adora y nosotros no adoramos? Si un pueblo está vivo, tiene que alabar y glorificar el grande y el poderoso, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cristo vive y para siempre su misericordia. Aleluya. Mis queridos hermanos, ¿cómo ve usted una vida que está viva? Miren, mis queridos hermanos, si yo tuviera el privilegio de verlo a usted en su trabajo, puchica, dijera este hermano, así, mire, tíreme las órdenes y gritando allá, mire. Pero aquí, usted viene y dice, hermanos, digan un amén, un aleluya, gloria a Dios. Hermano, pero eso no ni tendría que estarse diciendo al pueblo. Mis queridos hermanos, yo no le digo que usted tiene que gritar, pero mis queridos hermanos, si la iglesia canta, hay que cantarle al Señor. Si la iglesia ora, hay que orarle al Señor. Si la palabra es predicada, hay que glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque no estamos muertos, estamos vivos, con Cristo vivimos. Bendito sea su nombre. Mis queridos hermanos, ¿cómo comparamos una vida muerta con una viva? ¿Cómo la comparamos? Un muerto no habla, un muerto no se mueve, un muerto nada. Pero ¿y un vivo? Anda activo. Pero entonces, ¿cómo es que parecemos muertos? Entonces, ¿cómo? Yo no, le digo, yo no quiero que usted diga, no, porque usted está predicando. No, vaya a las predicaciones cuando le he pedido un aplauso yo al Señor. Usted tiene que saber qué es lo que le trae al Señor. Usted tiene que saber qué es lo que le trae al Señor. Mis queridos hermanos, vaya si quiere, diga, va a ver. No, yo no quiero que esté ofendido. Si usted pida, está bueno, gloria a Dios. Pero mis queridos hermanos, cuando le traemos algo a Dios, no lo hacemos porque lo pide, sino porque lo traemos de corazón. Si usted dice, yo le voy a cantar, le voy a alabar, le voy a glorificar, es porque así lo va a hacer, porque no es para nadie, sino para el grande y el poderoso. Alabado sea su nombre. Mis queridos hermanos, antes un hermano como que decía que allá había un hermano que no decía aleluya, sino que decía aleluyón. Mis queridos hermanos, usted ve a unos hermanos que, esos hermanos, puchica, dice, ¿cómo glorifican a Dios? Que ahí están, hasta besitos le tiran a Dios. Hermano, pero usted glorifica a Dios como usted mejor vea que le tiene que glorificar a Dios. Si usted viene a la oración y usted está orándole ahí calladito, pero está concentrado con el Padre, yo no lo sé, pero si el trato usted lo tiene con Dios, usted sabe. Usted sabe. Entonces lo que yo le digo, que no vengamos a perder el tiempo. Si aunque usted esté callado, pero si usted está concentrado con el Padre, bendito sea su nombre.
Si usted dice ahora esta vez le voy a cantar una alabanza al Señor, pues agarre del tiempo y glorifique a Dios. Mis queridos hermanos, pero mire, no hay que esperar que traigan un puyo como a los bueyes para apoyarlo. Mis queridos hermanos, cuando hay que venir determinado para alabar y glorificar el grande y el poderoso, no el que predica, no el que canta, sino el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Mis queridos hermanos, versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirva más al pecado. O sea, mis queridos hermanos, que este cuerpo no tiene que servir más al pecado. Yo quiero que lea dos versículos conmigo, para que no diga que no le terminé de explicar la palabra. Siempre en el capítulo 6, versículo 12. Dice, vamos a leer el versículo 12 primero. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo, ¿qué? Mortal. O sea que todavía estamos en un cuerpo mortal, lo que le explicaba desde el principio. De modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Oiga bien lo primero que dice, no reine. O sea que antes estábamos en el reino del pecado, en el gobierno del pecado. Pero ese gobierno, ese reinado no puede gobernar más en nuestra vida. Aunque nosotros estemos en el cuerpo corruptible, ya no tiene potestad el pecado sobre nosotros. ¿Por qué? Porque le explicaba, el Señor los ha dado, no los ha dado un espíritu de cobardía, sino de dominio propio. La cual usted tiene la autoridad de decirle no al pecado. El Señor los ha dado esa autoridad de decirle no al pecado. Versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos. Creo que fue de entre los muertos. Y vosotros miembros a Dios como instrumento de justicia. ¿Qué quiere decir esta palabra? Vea bien. Que usted ahorita, usted se ha bautizado. Pero si usted deja al enemigo que gobierne aún en su vida, usted va a dejar que sus miembros, bien los deja, que sean para honra o deshonra de Dios. O sea, que no diga que ya porque nací estoy con Cristo y todo esto, que el enemigo no va a venir a buscarlo para todavía tener dominio de su cuerpo. O sea, que todavía el enemigo va a querer venir, tomar sus miembros de su cuerpo para hacer lo que él quiere hacer. Pero mis queridos hermanos, por eso es que Pablo dice, no dejemos que nuestros cuerpos, nuestros miembros sean usadas para estas cosas que el enemigo quiere usar, sino usémoslo para honrar y glorificar a Dios. Si antes usábamos nuestra boca para maldecir, ahora la usamos para bendecir. Si antes estas manos la usábamos para golpear, las usamos para levantarla y decir gracias, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. O sea, mis queridos hermanos, ni tampoco prestéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. O sea que todavía podemos ser partícipes, mis queridos hermanos, para que el enemigo los quiera usar como él los quiere usar.
Pero mis queridos hermanos, vea bien el capítulo 2, versículo 12. No reine pues el pecado en nuestra vida. O sea que ya el Señor ha trabajado en nuestra vida, los hemos determinado y el Espíritu que el Señor los ha dado la potestad de decir no al pecado. ¿Se alegra usted? ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque si seguimos obedeciendo a las concupiscencias de este mundo, vamos a terminar peor de lo que estábamos. Por eso es que el Señor los ha dejado esta palabra para que los podamos guiar. Si esta palabra dice, ¿acaso nosotros vamos a hacer mal para que venga bien? Pues de ninguna manera, dice Pablo. ¿Por qué? Porque estamos en la gracia. Decían aquellos hombres, o sea que estamos en la gracia. ¿Podemos pecar? Pablo dice, no, de ninguna manera. Ustedes la están tomando a mal o o los otros la están hablando mal. Porque no solamente porque estamos bajo la gracia de Cristo, no vamos a seguir en el pecado. O sea, mis queridos hermanos, la palabra dice, si hemos participado en su muerte y en su resurrección, que haya sido una vez por todas. O sea que aquí no puede decir usted, mire, bautíceme de nuevo. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque Cristo ya murió por nosotros. Murió y murió una vez, por una tan sola vez. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque Cristo resucitó y resucitó una vez por todas. Mis queridos hermanos, y esa es la gran victoria que tiene la iglesia ahora en día, que Cristo no solamente murió, quedó crucificado o enterrado. La victoria es que al tercer día fue resucitado para la honra y la gloria de Jesús de Nazaret. Alabado sea su nombre. Qué gran privilegio, mis queridos hermanos, porque vean, mis queridos hermanos, la victoria hasta aquí, que Cristo resucitó. Y nosotros juntamente con Cristo hemos resucitado. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Damos gracias a Dios, mis queridos hermanos, porque el Señor ha sido bueno. Y hermano, yo no me canso de decir, no es porque mi hija fue una de las partícipes de esta bendición, sino porque me alegro por la victoria que la iglesia tiene. Porque cuando la iglesia tiene victoria, las familias tienen victoria. La victoria es para todos nosotros, mis queridos hermanos.